Y ya estamos de vuelta, porque el mundo del trabajo siempre está presente aquí en La Voz de los que Sobran. Estamos con Ricardo Maldonado, presidente de la CAT, con quien vamos a hablar sobre este congreso que la Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras de Chile celebró, este congreso programático, y están hablando de los temas claves para el mundo del trabajo. ¿Cómo estás, Ricardo? Tanto tiempo, bienvenido. Bienvenido a vuelta. Gracias, muy buenos días a todos y todas. Gracias por el espacio. Yo quisiera, antes de entrar en terreno propio de nuestra vivencia este fin de semana en nuestro congreso programático, partir expresando de que en nuestro congreso también los delegados, más de 130 delegados de todo el país, también hicimos un voto político de solidaridad con la situación que está viviendo el pueblo palestino. La clase trabajadora no puede estar ausente de esta situación. Creemos que la comunidad internacional tiene una gran deuda, no solamente con el pueblo palestino, pero en particular la actitud del gobierno israelí a los ojos de todo el mundo, avalado por el imperio norteamericano, por la Unión Europea. Creemos que la clase trabajadora debe reaccionar, y por lo menos nosotros desde la central hemos planteado la necesidad de hacer una campaña que permita efectivamente desde el mundo del trabajo también empezar a empujar y rechazar la actitud guerrerista y de masacre que se está viviendo con el pueblo palestino. Qué bueno, me alegro mucho y de verdad solidarizamos con eso, y no esperaba verlo tampoco de los trabajadores, pero me gustaría arrancar porque ustedes tuvieron un congreso programático muy importante, lo ha anunciado. Hemos estado durante varias semanas también acá conversando acerca de la negociación colectiva ramal. Exacto. Las ideas que atraviesan este concepto, ¿cierto?, que se aplica en muchos países desarrollados. Y me gustaría saber cuáles son las conclusiones a las que llegaron para seguir empujando esta idea y hacerla más universal, ¿cierto? Porque todavía creo que falta esa amplitud en tanto a los beneficios que ofrece. Sí, mira, nosotros en noviembre del 2024 nos correspondió realizar nuestro 10º Congreso Nacional Ordinario, el cual dividimos en 2 etapas. Uno, el proceso electoral nacional de renovación del directorio de la CAC, que se realizará los días 20 y 21, proceso ya terminado, y el fin de semana del 29, 30 y 1 de diciembre nuestro congreso programático. En ese marco también resolvimos que este congreso programático llevara el nombre de Luis Emilio Recabarren en su centenario, ya 1924-2024, considerando de que Luis Emilio Recabarren junto a Clotario Blest son las grandes figuras en distintos momentos, en distintas épocas, de la construcción y el fortalecimiento del movimiento sindical y del instrumento que deben tener los trabajadores para la defensa de sus derechos y las transformaciones que nuestro país requiere. Yo quería plantear en ese contexto, porque la verdad es que tuvimos la posibilidad de generar un debate importante de distintos temas, desde la necesidad de cómo efectivamente, tú lo decías bien, Rodrigo, seguimos profundizando la exigencia al gobierno y al Parlamento de tener pronto una ley que permita la negociación colectiva ramal. Nosotros creemos y seguimos sosteniendo que hay una reforma secuestrada en el país hace más de 25 años. ¿Por qué decimos esto? Porque en el gobierno de Frei, en el año 2000, el Parlamento aprobó convenios internacionales de la OIT que Chile, el Estado chileno tiene ratificado, el 87 y el 98 en particular. Esos convenios entregan a los trabajadores hoy día en Chile la posibilidad cierta de hacer una negociación colectiva arreglada. Lo que sucede es que no ha habido ninguna voluntad política de ninguno de los gobiernos hasta la época, hasta el momento, digamos, de poder modificar la norma nacional en función de los convenios internacionales. En ese marco manifestamos nuestra preocupación porque el gobierno expresó hace un buen tiempo de que el proyecto iba a ser enviado en el mes de octubre. Pasó octubre, pasó noviembre, estamos empezando diciembre y todavía no vemos una señal concreta del envío de aquel proyecto. Nosotros lo que hemos expresado a la autoridad es que el proyecto tiene que estar fundamentado en función de los convenios de la OIT. Si no, es un proyecto que al final va a terminar beneficiando a la patronal, como lo fue el proyecto de las 40 horas.
En ese marco es lo que nosotros estamos empujando esta idea y esperamos que la autoridad pueda cumplir con el compromiso que ha hecho, no solamente con los trabajadores, sino con el pueblo en general, cuando planteó en su programa de gobierno que uno de los temas importantes a presentar, lamentablemente lo está haciendo al final de su gobierno, pero esperamos que efectivamente pueda enviarlo pronto para comenzar la discusión en el Parlamento. Que quede enviado al menos, ¿no? Como que sería un avance de todas maneras. Estamos viendo fotografías del Congreso y justamente también se evaluaron cuáles han sido los principales logros de la CAT desde el año 2020 al 2024. Son 4 años. ¿Y cuáles son esos logros, los avances que han habido? Para que no nos quedemos solo en lo negativo, veamos cuáles son también las cosas positivas que han pasado. La verdad es que nosotros de este Congreso salimos bastante fortalecidos como organización. Una gran cantidad de dirigentes, mujeres, jóvenes que participaron de él, se fueron con todo el power, como decimos nosotros, con energía renovada, porque la verdad que nos permitió encontrarnos, hacía un buen tiempo que no podíamos ser un grupo numeroso de dirigentes, encontrarnos en un debate sano, fraterno. Hicimos una evaluación precisamente a través de un informe central de estos 4 años de gobernanza que tuvimos como Directorio Nacional, donde una de las cosas importantes que nosotros rescatamos fue el trabajo colectivo. La necesidad de formar equipos, ¿cierto?, como Directorio Nacional, como Comité Ejecutivo, que nos permitiera sacar a la CAT de una situación interna que mantenía, ¿cierto?, que estaba muy bajo perfil. Cumplimos 29 años de existencia. 29. Y creemos que la central, que la CAT se puede convertir efectivamente en una central, una alternativa al movimiento sindical. Existen 4 centrales sindicales en Chile legalizadas y por lo tanto nosotros creemos que la CAT es una herramienta y un instrumento de la clase trabajadora que permitirá fortalecer, ir a organizar a los no organizados, que es casi el 80% de la clase trabajadora chilena, y a la vez convertirse en un referente que permita empujar la unidad del movimiento sindical. No podemos seguir las centrales sindicales y las confederaciones de los sectores laborales y productivos divididos. Tenemos una responsabilidad como dirigentes nacionales de todas las estructuras, de los sindicatos nacionales, las federaciones, las confederaciones y las centrales sindicales, de empujar la unidad del movimiento sindical. Yo estaba escuchando el programa anterior con respecto a la situación propia del robo de las ISAPRE. Claro. Yo lo catalogo así, ¿ya? Estas cosas y otras en Chile pasan porque no hay una clase trabajadora organizada, no hay una clase trabajadora que esté clara políticamente. Yo no estoy hablando de la militancia. Usted puede o no puede militar en ningún partido. Lo que nosotros estamos diciendo es que los trabajadores organizados debemos convertirlos en un actor político. Debemos ser capaces de pesar. Producimos la riqueza de este país. Los 10 millones de trabajadores y trabajadoras producimos la riqueza de este país. No tenemos ningún parlamentario prácticamente desde el mundo del trabajo. Uno de los grandes debates que se dio en nuestro Congreso fue precisamente que nosotros tenemos que ir a la búsqueda del poder. No podemos quedarnos solamente mirando qué pasa en la empresa, solamente mirando qué pasa en algunos sectores laborales, sino que tenemos que ser actores políticos e influir en las decisiones que en este país se toman. Y de ahí hoy los trabajadores no estamos haciendo ninguna influencia en eso. Y eso pasa porque la política está por arriba. Nos convocan o nos golpean la puerta cuando van a buscar el voto. Pero después no hay ninguna posibilidad seria de que tengamos incidencia en las discusiones, en los programas, en las leyes. Nos invitan a reuniones, tomamos cafecitos con las autoridades, pero eso es para la tele, porque al final lo que sale desde el Ejecutivo al Congreso no es todo lo que los trabajadores estamos planteando, y por otro lado lo que sale del Congreso es la negociada histórica, ¿cierto?, que hemos tenido desde la recuperación de la democracia entre la concertación, la nueva mayoría, este gobierno hoy día con la derecha. Y cuando tú negocias con la derecha, es la derecha y el gran empresariado es la que gana. Y que está muy bien representado y que tiene también ahí sus propios agentes dentro del Congreso, a diferencia de los trabajadores. Y reconociendo este trabajo que ha hecho la CAT, porque sí ha ganado visibilidad, ha sido gestión que ustedes, bueno, son 4 años de gobierno los que ya llevan. ¿Cómo proyectan lo que viene? ¿Cuáles van a ser los pilares de los próximos 4 años, pensando de aquí al Chile del 2028? Mira, una de las cosas que nosotros hoy día le dimos bastante fuerza
nosotros nos llamamos Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras de Chile. Cuando hablamos de autonomía, de independencia, eso tiene un costo desde el punto de vista en particular sobre el tema financiero. Una de las grandes discusiones que dimos fue precisamente el tema interno, financiero, aumento de cuotas, entregar una cuenta como corresponde, con una comisión revisadora de cuentas que dé la transparencia, ¿cierto?, a los sindicatos, a las organizaciones afiliadas, a los propios trabajadores, que los recursos que están incorporándose a la central están siendo ocupados para lo que son, y no, ¿cierto?, desviados para otras situaciones. Nosotros queremos resaltar eso porque una de las cosas que golpea fuerte al movimiento sindical es la corrupción. No solamente pasa en los partidos políticos y en otros lugares, también hay una situación compleja en eso, y nosotros queremos resaltar aquello porque creemos que desde ahí también parte la fortaleza del movimiento sindical. También hicimos una gran discusión sobre una campaña nacional de sindicalización y de afiliación. Este 80% aproximadamente de fuerza laboral que no está organizada, no la van a organizar otros. Los partidos políticos, las coaliciones de gobierno, lo que hicieron después de la recuperación de la democracia fue, obviamente, desmantelar el tejido social, entre eso el movimiento sindical. Y no lo van a recuperar y no van a tener ninguna actitud en función de eso. Por lo tanto, una de las tareas que tenemos como central, esperemos que el resto de las centrales sindicales también puedan hacer un trabajo en profundidad, es ir a organizar a los trabajadores y trabajadoras no organizados. Creemos que eso es una gran tarea, estamos con una responsabilidad de este nuevo directorio avanzar en esa dirección. Otro elemento que nosotros discutimos fue el plan de acción periodo 2024-2028, particularizando en el 2025, porque ustedes saben que en el 2025 tenemos campaña electoral, claro, presidenciales, parlamentarias. Por lo tanto, creemos que la clase trabajadora chilena, ojalá unida en la acción, la central, ojalá fuese eso. Lamentablemente el año pasado la CUT no respondió positivamente al llamado que hicimos como central, pero nosotros hemos tomado una decisión una vez más en este Congreso, de que el 2025 tiene que ser un año de movilización y en la calle. Para eso tenemos fechas importantes: 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, 1 de mayo. Creemos que junto a otras organizaciones de base, sindicales, sociales, convocar a los trabajadores y las trabajadoras a las marchas. El 1 de mayo, el 8 de marzo, no son para estar en la casa, no es fiesta, son fechas emblemáticas, importantes del mundo del trabajo, en el caso de las mujeres el 8 de marzo y en el caso del 1 de mayo de toda la clase trabajadora mundial, en donde nosotros tenemos que salir a la calle a reivindicar nuestros derechos sociales, políticos, culturales. Y ahí estamos pensando en hacer alguna actividad importante a nivel nacional. Ya, la tarea es que todas las organizaciones nuestras a nivel nacional tengan la capacidad de convocar, de autoconvocarse junto a otras organizaciones para poder efectivamente hacer un... ¿Por qué estamos planteando con fuerza el 8 de marzo y el 1? Porque esto es un gobierno que va yéndose. Vemos muy complejo el escenario político. Creemos que lamentablemente la derecha tiene algunas posibilidades de quedarse en el 2025 con algún avance. Por lo tanto, nosotros creemos que tenemos que dar señales fuertes, claras, ¿cierto?, a este gobierno que se va, ¿cierto?, porque van a postular al Parlamento y van a postular a la presidenciable también, pero también a la derecha, de que aquí hay organizaciones, que hay fuerza, que hay capacidad movilizadora para precisamente terminar con este círculo vicioso. Nosotros creemos que los trabajadores debemos aspirar a espacios de poder. O sea, levantar candidaturas a concejales, alcaldes, gobernaciones, ahora a diputaciones, al Senado. Es más, surgió un debate y una conclusión importante de generar dos hechos en el 2025 también. Levantar una candidatura presidencial desde el mundo del trabajo. Creemos que los trabajadores tenemos la posibilidad cierta y tenemos el legítimo derecho, así como lo tienen los intelectuales, los profesionales, los empresarios, los representantes de ellos, a levantar candidaturas presidenciales. Nosotros también tenemos el legítimo derecho desde el mundo del trabajo a levantar una candidatura que nos permita, ¿cierto?, sumar esfuerzos, ¿cierto? Wow. Y vamos a invitar a distintos actores, pero en particular al mundo social, al mundo de los trabajadores. ¿Pero se van a sumar alguna o pretenden tener su propio candidato? Trabajadores, por ejemplo. No es la decisión
intención hoy día de levantar un partido ahí, que estamos planteando más que nada el hecho político de que tenemos la necesidad urgente de levantar un candidato o candidata desde el mundo popular y desde el mundo de los trabajadores. Ninguno de los actuales candidatos o candidatas o precandidatos o ninguno de los partidos que hoy día están en la élite pueden ofrecer alguna alternativa para cambiar la realidad del país. Ya han pasado 35 años en ese jueguito. Nosotros elegimos un presidente o presidenta progresista que nos pone un proyecto que puede ser quizás positivo si es que se concretara el programa de gobierno, como fue el programa de gobierno del presidente Boric, que no ha avanzado todo lo que uno quisiera. Y por otro lado, elegimos un parlamento que tiene mayoría a la derecha. Entonces es un tema complejo, eso hay que terminarlo, y la forma creemos nosotros, esa es nuestra opinión, ¿cierto?, de que desde el mundo del trabajo, donde estamos las mayorías, podemos influir en una discusión profunda, de terminar con ese jueguito de ping-pong, en donde que al final los que terminamos, ¿cierto?, con todos los problemas que aquí siempre ustedes están denunciando y están poniendo en la palestra pública, ¿cierto?, de que tenemos problemas serios en la vivienda, en la salud, en la educación, termine. Y esa posibilidad cierta la pueden dar, creemos nosotros, los trabajadores organizados. Creemos que no estamos inventando la pólvora, lo que estamos haciendo es reivindicar uno de los legados de Luis Emilio Recabarren, organizar a los trabajadores, construir su instrumento sindical, pero también avanzar en el instrumento político que nos permita efectivamente liberar estas cadenas que hoy día nos tienen oprimidos como clase trabajadora. Andrés Llenes dice, qué cuático como los movimientos de trabajadores se están reactivando últimamente. Ojalá la izquierda pueda incluir a gente de carne y hueso, porque si no, lo va a terminar haciendo la extrema derecha. Mira, un comentario que va un poco en la línea de lo que tú estabas diciendo. Nancy Riquelme dice, muy bien el llamado de unidad de las centrales de organizaciones de trabajadores. Y Sabín Carnera dice algo que me parece interesante responder, porque dice, ¿por qué los trabajadores tienen tan poco apoyo de los ciudadanos? ¿Será porque que por ello los gobiernos los ignoran? ¿Es un problema mundial la falta de movilización de los trabajadores? Y esa es una pregunta que aprovecho de hacerte entonces. Se habló también, entiendo, en este congreso sobre ser parte, ¿no es cierto?, de la afiliación internacional. Sí. Y ahí un poco nosotros estamos muy por debajo de la sindicalización. Hay esta idea de que los sindicatos son, como tú bien decías delante, ¿no es cierto?, muy corruptos, y eso impide que alguna gente se sindicalice. ¿Cómo lo vieron y cómo se analizó esto? Hay una crisis profunda del movimiento sindical chileno. Ya, como con un buen dicho popular, no toda la culpa es del chancho, sino también que le da la frecha. Claro. Ya, entonces, efectivamente tenemos que hacernos cargo. Yo no digo que hay sindicatos corruptos, lo que hay dirigentes corruptos. Claro. ¿Ya? Así como en la política, los partidos son necesarios, pero tenemos politiqueros, ¿cierto?, que echan a perder la esencia de hacer política. En ese contexto, para nosotros es importante, por eso decimos que hay que ir a organizar a los no organizados, ¿ya? Porque ahí deben hacer una nueva savia de dirigentes y dirigentas que nos permita efectivamente romper con esta división. Si tenemos, no es que tengamos una baja sindicalización en la generalidad en el mundo. Estamos dentro de un nivel interesante de sindicalización, a pesar de todas las dificultades que tenemos, en particular en el sector privado. Tú te levantas, manifiestas que quieres hacer un sindicato y te vas fuera, y te vas despedido. Y el empresariado no tiene ningún problema en hacerlo. De hecho, constituidos los sindicatos, despiden a los dirigentes y a los trabajadores. Tenemos que irnos a juicios laborales, de reintegro, un sinnúmero de cosas. Terrible. Entonces, es una situación compleja. Pero mira, en el campo internacional, nosotros hicimos un debate porque creemos que la CAT y el movimiento sindical chileno no puede estar aislado de lo que está pasando en el mundo con el resto de los trabajadores. En el mundo existen dos centrales sindicales hoy día. Ya la Federación Sindical Mundial, histórica, desde el año 45, ya después de terminada la Segunda Guerra Mundial, se constituye esta federación donde estábamos todos. Y bueno, como era una federación que tenía fuerza y era capaz de imponer y de sacar convenios importantes en la OIT como el 87 al 98, obviamente que los gobiernos y los empresarios y las grandes multinacionales dividieron a la FCN a través de los sindicatos norteamericanos, australianos, de Gran Bretaña. Bueno, hoy existen dos centrales internacionales y nosotros tomamos una decisión histórica
del movimiento sindical chileno. Y lo queremos resaltar así, histórica. Nunca ninguna central chilena, en toda la historia del movimiento sindical, se había afiliado a la Federación Sindical Mundial. Nosotros lo consideramos como un hecho histórico, creemos que es un avance importante, porque en ese espacio lo que permite es que las organizaciones bases, federaciones, confederaciones de la central, pueden integrarse a todas las ramales de esta Federación Sindical Mundial. ¿Qué les va a permitir? Conocer experiencias a nivel internacional, formarse y capacitarse políticamente. Cuando decimos políticamente, insisto, no estamos hablando de militancia. Nosotros creemos que el movimiento sindical tiene que jugar un rol concreto y los dirigentes sindicales tenemos que jugar un rol político. Y para eso necesitamos una formación política, ya que nos permita estar preparados para ir a negociar con cualquiera, con el gran empresariado, con los gobiernos de turno, con los ministros de Hacienda, estar con una claridad política e ideológica de cómo se enfrenta el mundo hoy día. Para eso, la afiliación internacional fue aprobada por mayoría prácticamente absoluta. Nosotros estamos muy contentos de aquello, creemos que va a permitir generar en el movimiento sindical chileno. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Porque hay que se preguntar por qué esta y otra no. ¿Ya? Es muy importante, yo creo, señalar esa diferencia, y es muy simple. La Federación Sindical Mundial plantea y expresa, ¿cierto?, la necesidad de que los trabajadores tienen que luchar no solamente por reivindicaciones salariales y de condiciones de trabajo, que son necesarias, ¿cierto?, para una mejor calidad de vida de ellos y de sus familias, sino que también tiene que luchar y convertirse en un actor político para transformar la sociedad. ¿Ya? Y en ese contexto tenemos una gran diferencia también con lo que hoy día se denomina la CSI, la Confederación Sindical Internacional. Porque además nosotros pregonamos el movimiento sindical clasista. ¿Eso qué quiere decir? Que somos organizaciones que estamos por dar la lucha, la organización y la movilización. ¿Creemos en el diálogo? Sí, creemos en el diálogo. ¿Creemos que es necesario avanzar en el diálogo? Sí, correcto. Pero consideramos que ese diálogo no puede ser eterno. Claro. No puede estar 35 años dialogando el movimiento sindical para no lograr nada. En algún momento tenemos que tener la capacidad movilizadora y de lucha. El resto de las internacionales son instituciones que son conciliadoras con la patronal. Siempre están tratando de llegar a acuerdos truchos, raros, a espaldas de los trabajadores, y nosotros de eso no estamos cerca. En ese contexto, por eso que nos consideramos militantes hoy día, podemos decirlo con mucha propiedad y con mucha alegría, que somos hoy día en Chile la militancia oficial ya de la Federación Sindical Mundial. El próximo año seguramente vamos a tener algún gran evento donde puedan participar los líderes de la Federación Sindical Mundial. Yo quisiera plantear un tema que también fue una discusión junto con el tema de que los trabajadores debemos tener posibilidad de aspirar a espacios de poder. Eso tiene que ir acompañado de un gran debate de qué proyecto debemos empujar. Entonces, en ese contexto se trabajó una serie de ideas, de apuntes, de propuestas de cómo vamos a ir a la construcción de un gobierno de los y las trabajadoras. Para eso se acordó de que entre marzo y abril debiéramos generar un encuentro desde el mundo del trabajo, invitando a otros actores sociales que nos permita ir construyendo esta propuesta de gobernanza, ¿cierto?, de propuesta de qué gobierno queremos, ya desde la mirada no solamente de los temas laborales, sino que de la sociedad que queremos, de la igualdad, de los derechos, de la vivienda, de la salud, de la recuperación de los recursos naturales, o sea, hacer una discusión de qué economía, concretamente de ir derechamente a terminar con este modelo económico neoliberal y la necesidad de una nueva estructura, ¿cierto?, de poder en donde la centralidad sea la humanidad, sea el pueblo, sean los trabajadores. Nosotros queremos aportar en eso. Sabemos que hay muchos y muchas que tienen esas mismas ideas. El tema está que estamos dispersos. Claro. Cada vez que intentamos hacer algo, la derecha se pone rápidamente de acuerdo cuando se trata de sus intereses. A nosotros nos cuesta. Por lo tanto, desde el mundo del trabajo, desde la central, queremos hacer un aporte en esa discusión y ojalá
podamos efectivamente concretar un proyecto que nos permita avanzar no solamente en reivindicaciones laborales, sino que también en una propuesta de sociedad distinta, en donde también podamos tener representación parlamentaria con dirigentes y dirigentas. Ustedes saben que hoy día los dirigentes sindicales no pueden ser candidatos al Parlamento si no renuncian a su condición de dirigente sindical. El empresariado no renuncia a su fortuna, los abogados no renuncian a esa condición de abogado, o sea, los profesionales pueden ir sin ningún problema, los grandes empresarios, pero para los trabajadores está esa restricción. Eso tiene una lógica, y la lógica está en la Constitución Política de Pinochet, que lamentablemente todavía la seguimos teniendo. Esa es otra historia para otro momento. Pero bueno, la central hoy día ha hecho una renovación de un directorio de 30 dirigentes nacionales. 11 de ellos son mujeres trabajadoras de distintos rubros de la actividad laboral del sector privado y del sector público. Creemos que se ha fortalecido este espacio, así que por lo tanto todo lo bueno que pudimos hacer en el periodo 2020-2024 y toda la autocrítica que hicimos interna de lo que no pudimos hacer, creemos que este equipo va a permitir hoy día avanzar en la concreción de poder llegar. Una de las grandes demandas que se planteó desde las regiones es que la CAT debe estar en regiones. Bien. ¿Ya? Y por lo tanto vamos a continuar con esa tarea, porque la veníamos desarrollando, vamos a continuar con esa tarea de poder efectivamente llegar a las regiones, y ahí vamos a pedir a las autoridades correspondientes, porque mire, pasa una cosa, aquí se está discutiendo nuevamente el tema del sistema político y el financiamiento de los partidos, y si los partidos desaparecen o no desaparecen, si tienen el 5% tienen diputados. Sí, he escuchado una discusión, nosotros ni siquiera hemos comentado eso acá. Pero mira, nosotros creemos que el Estado, más allá del gobierno de turno, el Estado también tiene que atender una gran demanda que tiene el movimiento sindical. A nosotros la dictadura nos pulverizó, nos quitó bienes, nos quitó organizaciones. Ajá. Entonces, hoy día, tener organización, tener una sede como central en la región, no hay capacidad económica. El Estado tiene que ayudar al movimiento sindical, ¿cierto?, a poder tener las herramientas mínimas de poder efectivamente sostener un trabajo que le permita avanzar en la construcción de un sindicalismo que permita ser constructor, que pueda apoyar, que pueda hacer propuestas, y hoy día lamentablemente tenemos grandes dificultades para eso, y eso es una gran responsabilidad del Estado. Absolutamente. Muchas gracias, Ricardo Maldonado, por estar aquí esta tarde ya comentando aquí en La Voz de los que Sobran, almorzando con la voz, el mundo de los trabajadores. Que no te engañen. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas un análisis crítico de la contingencia. Haz clic en este enlace y súmate a la comunidad de La Voz de los que Sobran.